vamos a comenzar a ver el desarrollo de la carrera, cómo se fue completando esas vueltas, las diferencias entre los pilotos, la posibilidad de adelantamiento y el aspecto estratégico de la misma. En primer lugar, vamos a echar un vistazo al race speed que llamamos, cómo se desarrollan esas vueltas y los incidentes que han ocurrido. ¿Y qué pasa aquí, por aquí, Chemi? Que volvemos a ver unas líneas verticales amarillas. ¿Qué De tu leches amigo, es eso? ¿no? De tu amigo, Yo el creo, que no yo dejaba creo salir antes. que habría que pintarlas de verde, porque el coche era verde. Era un Como Aston Martin que decía, por fin lideró una carrera. y no exactamente, sí, y no, o sea, el Aston Martin ni siquiera llega a liderar con el safety car, porque venía una vuelta por detrás, no estaba en la vuelta del líder. Eso es lo que le faltaba al Aston Martin para liderar. Salieron en la vuelta todos los pilotos y cuando ya llegan a la vuelta uno, safety car, una vuelta perdida tenía. Es que ya no lidera ni el safety car. Esto es una cosa de Aston Martin que, madre mía, lo que nos hemos encontrado. Pues tu amigo, el señor ese raro que robaba los safety cars, pues Sí, estará de barra, o habrá no, ido a Yucatán o no la alguna cosa. tengo, no, No, no lo he invitado por aquí. no ha habido, no ha trabajado. Este fin de semana no ha trabajado. Carrera, pues eso, de salida con safety car, luego dos tandas, muy rítmica, como hemos hablado durante todo el programa, y de mostrar muchas cosas de por qué la carrera tenía un riesgo grande de problema al comienzo y luego ya fue mucho más rítmica con todo lo que hemos comentado. Respecto a las posiciones, vemos que ya se dan varios cambios en esa primera vuelta antes de que aparezca el safety car, que nos Hoy el gusta safety tanto car, qué de recuerdos, Motorland. qué recuerdos, qué Eso carrera, es. qué frío, la Virgen. Luego, luego ya más complicaciones para adelantar en la primera tanda. Sí que ganan posiciones los Ferrari, los Mercedes que se adelantan de uno a otro. Y luego la remontada que empieza Oscar Piastri ya desde que se reanuda la carrera hasta el final de la prueba. Se abre la ventana de paradas, la inicia prácticamente Max Verstappen en la vuelta 25-26, se extiende hasta la 34 aproximadamente, y luego ya la segunda tanda, que es muy rítmica, bastante estable, pero sí se dan esos últimos cambios de posición tan determinantes como por ejemplo el adelantamiento de Norris a Leclerc en pista y el adelantamiento de Lewis Hamilton a George Russell para ser el primer Mercedes en esta carrera. ¿Tú cómo viste la prueba, Chemi? Una ¿De carrera, pues bloqueos o de posibilidad de adelantamientos? yo te lo digo muy claro y lo comenté en el programa, bueno, en el directo que estábamos haciendo. Una carrera que me parecía mucho a lo que hacíamos nosotros en el Le Mans Cup. Iban a pasar las cosas en la parte central, de la 25 a la 45, hasta ahí, transición y esperar, y realmente hasta la vuelta 25, quitando esa locura en la salida de que Sainz pudiera adelantar a Verstappen y que luego a Verstappen se le fuera a la cabeza y acabara perdiendo posición con Leclerc y Leclerc pasara de la P4 a la P2 en la vuelta 10, es que tú ves lo que pasa en las primeras 25 vueltas de carrera y solo tienes adelantamiento de los dos Mercedes por la lucha entre el top 10. Y más allá de eso, Bueno, el avance y de de Norris a Piastri, Leclerc. bueno, sí. Vamos a ver, aquí Porque tenemos, se da prácticamente, luego para en boxes Charles, pero se da en pista. sí, o sea, tenemos de lo destacado de las 10 primeras posiciones, más allá luego del avance de Pérez y de cómo va creciendo la posición de Piastri por pura velocidad, la salida loca de Sainz y que puede adelantar y cuando se le va en la cabeza a Verstappen seguramente picado porque ha perdido la posición con Sainz, que acaba perdiendo posición también con Leclerc. Y que Norris al perder posición con Leclerc, por acabar fuera de empujado por Verstappen, pues se encuentran lo que Sainz, Leclerc, Verstappen, Norris, Verstappen y Norris bloqueados y uno bloqueando al otro y los dos Ferrari tirando. Eso es lo que había primera parte. Luego tienes la locura de la segunda parte de la carrera,
de la 25 a la 45, que es donde pasan paradas, donde pasan los adelantamientos y donde hay mucho cambio, y es que desde ahí, desde la vuelta 45, te encuentras el cambio de posiciones de los Mercedes, que consigue la posición, creo que es Hamilton a Russell, que llega Norris a superar a Leclerc y que Piastri supera a Hülkenberg y está intentando atacar a Magnussen, no hay más. Eso es lo que yo creía que iba a ser la carrera y eso es lo que me mostraba el previo. El resto, pues bueno, una carrera, una parada, sin alternativas, sin cambios y que todo fue bastante más directo. La parrilla de salida ya la habíamos visto antes en la parte de final de la clasificación. Teníamos a Sainz al frente compartiendo la primera línea con Verstappen. Norris obligado a adelantar a su máximo rival Max Verstappen. Los Mercedes en la tercera fila y tanto Piastri como Checo Pérez obligados a remontar si querían alcanzar las posiciones de puntos. Importante fue la salida para Carlos Sainz porque había muchos metros hasta la primera frenada, se podían dar algunos rebufos que aquí no tienen tanto efecto por la menor presión atmosférica, pero hay muchos metros hasta esa primera frenada, por lo tanto arrancar bien es vital y vemos cómo Max Verstappen gana una posición porque la pierde Carlos Sainz, porque le cede la plaza al saltarse las primeras curvas. Yo creo que vio Carlos que no iba a entrar de manera limpia en la primera curva, que podía dañar el monoplaza, a lo mejor se arriesgaba además al tocarse con Max Verstappen y decidió, yo me lo salto, te cedo la posición, te la has ganado, ya está, porque no salió del todo bien Carlos. Se la jugó en esa primera vuelta, en esa primera curva, sea lo que no está escrito, porque si puedes ir recto, pero es que te puedes traccionar el coche, te puedes sobrevirar, te puede hacer un trompo, te puedes ir al muro. Puedes sobrevivir por la hierba. Sin embargo, aquí hemos tenido a Gamal este fin de semana y creo que en los dos programas, tanto el del sábado como el del domingo, nos mostraba un vídeo que tenía él de la salida de 2018, creo recordar, que ya Lewis Hamilton se saltó esa curva y la pasó recta en salida sin problemas. Yo creo que eso se lo saben los pilotos y es un riesgo, yo también lo pensé. Ostras, tú al final, si das al gas ahí en la hierba, es muy fácil que te trompee el monoplaza. Sí, te llevas el premio Sorian al piloto del día. Qué lástima que no había muros. No, ahí no había muros. Pero bueno. Todos ganaron posición, solo Gasly, esa es la actitud, Russell y Sainz, y que pierden posición, y básicamente es eso. Estilo rally, como decía Gary Darnes, rotondas sin fuente, rotondas de frente, todo tieso y que salga. Le salió sus genes de Carlos Sainz. O sea, dijo, jolín, si yo en hierba sé ir. El padre por sitios, pero se ha ido. Y mucho más rápido que él. Y luego también, muy a destacar, las grandes salidas de Checo Pérez y de Wang Yuzu, que fueron los pilotos que más puestos ganaron en la primera vuelta. Hay que tener en cuenta que tanto Alex Albon como Yuki Tsunoda, que habían clasificado bastante bien, lo vemos que salían desde la novena y undécima posición con opciones de puntos, se acabaron tocando antes de llegar a la primera curva. En la frenada se tocaron y los dos acabaron fuera de carrera en esa primera vuelta. Pero sí que se daban muchos cambios de posición, que podía haber toques, que gracias a eso podía aparecer el safety car y al final todo es lo que se acabó cumpliendo. Muy importante ese toque entre los dos y todo lo que eso supuso para la gente que salía por detrás y que partía por atrás. Respecto a la salida, vemos que los pilotos que más rápido alcanzaron los 200 km por hora fueron Magnussen, Alonso, Checo Pérez. Ya hemos visto que Checo Pérez fue uno de los pilotos que más puestos ganó en la primera vuelta, 6 giros. Fernando Alonso arrancó bien, pero no fue suficiente porque luego tienes que saber trazar esas primeras curvas, encontrar el hueco y es una salida muy tramposa. Muy importante hasta los 200 km por hora, todo el tiempo que tardabas en llegar, muy bien los Haas, Alonso y Pérez.
Russell 5,58. Realmente hablamos de diferencias de 0,05, 0,07, tampoco hay mucho. Stroll un poco peor y sobre todo Albon 5,88 y muy mal salida de Colapinto 6,2 a la altura de su. Es otra nota pendiente que tiene el piloto argentino porque ya en Cota también le costó un poco arrancar. A pesar de que en Singapur hizo una gran salida, aprovechando y encontrando el hueco que nadie vio y con eso ganó varias posiciones, pero a la hora de reaccionar al semáforo aún le está costando un poco a Franco. Y luego lo que podemos ver de la diferencia de tiempo que tardan en conseguir los 200 kilómetros por hora tanto Verstappen y Sainz es lo que decías. Verstappen alcanza un poco antes que Sainz esa velocidad, pero son diferencias mínimas. Por lo tanto, Sainz no había arrancado mal. No había arrancado tan mal como se está diciendo. El problema es que Verstappen sí que le llega a ganar el interior en la primera curva y ahí ya te estás arriesgando a tocarte con tu rival. Claro, el problema que es que no estamos hablando de atracción hasta los 200, hablamos del rebufo desde los 250. Los 200 primeros metros salió bien, pero es que desde ahí, sobre todo de los 250 en adelante, es donde pierde y donde está la clave de todo. Lo podemos... Ah, no, no, lo tengo más adelante porque lo tengo ya en mi inside, en mi parte. Pues luego se ve. Ahí lo veremos, dónde pierde la posición Carlos Sainz, cómo la pierde, qué decisión toma y luego lo importante que fue el adelantamiento como habíamos mencionado antes. Hablando de adelantamientos, de cambio de posición, podemos ver en estas imágenes que se dieron un total de 154 por debajo de 200 en una carrera de 71 vueltas. Esto denota que se produjeron bloqueos, que no era tan sencillo adelantar. Los más activos, los dos pilotos de Red Bull, Oscar Piastri, Checo Pérez y Piastri, obligados a remontar, partían desde atrás. Era muy fácil que tuvieran mucha acción en pista. Además, Checo entrando varias veces en boxes. Max Verstappen con la doble penalización también tenía que remontar. Y luego lo que podemos ver en los cambios de posición por vueltas es que la parte central sí fue mucho más activa, con la ventana de paradas y el diferencial de neumático entre el nuevo y el usado. Ahí se podían dar algunos adelantamientos, pero luego hay en la primera tanda varias vueltas donde se mantuvieron las posiciones y sobre todo la segunda tanda, la parte final de la vuelta 50 en adelante, muy pocos cambios solo en los últimos giros. Sí, sí, o sea, es lo que te venía diciendo antes, la 25 a la 45 se dio todo y desde ahí, pues muy poco, realmente muy poco y antes de eso tampoco, de la vuelta 25, 4, 5, 6, 8, pues unas 15 variaciones en 25 vueltas. Es el problema. Cuando no tienes drag es complicado quitarte el drag y la manera que tienen estos coches de adelantar es quitándote el drag. Entonces, poder adelantar aquí era casi imposible. Por eso luego le costó tanto a tanta gente. Y vamos a entrar en la parte estratégica para ver esta carrera que fue claramente a una sola parada con dos opciones de neumático. Empezar con el medio y acabar con el duro, o para los que fueran a contraestrategia, comenzar con el duro para acabar con el medio. Realmente esto lo define Fito, una canción muy, muy bien. Todo lo que tengo que No decir, tienes, no tienes nada que decir. que no tengo nada que decir. Carrera increíblemente directa. Marca un momento los neumáticos, que lo vamos a ver ahí más o Como te menos. gusta primero los neumáticos. Te lo voy a Sí, porque poner al la final, próxima vez que pongo primero los neumáticos. sí, es que en esencia la estrategia se trata sobre la gestión y conservación de los neumáticos. Primero necesitamos entender el neumático y luego veremos cómo trabajamos con él. Si no, estás haciendo dos antes que el uno. Y aquí se vio el blando fuera de todo, fuera de ecuación y fuera de situación, porque solo tenía tanda muy corta, 9 vueltas con 5 la más rápida, o sea, la más larga que se hizo con Lawson. Y el medio, una degradación más controlada de 0,57, que era dos décimas peor que el duro. Sobre todo en el primer tramo, donde esa conservación del duro le dio más capacidad de poder aguantar y donde estuvo ahí el tiempo para el duro. Duro, un neumático mucho más estable, 0,027. Diferencia todo esto, mientras el neumático medio podía haber llegado fácil a las vueltas 25 o 30, el neumático duro este año se puede hasta 62. Si sumas 32 más 60 te das a 90, tienes 70 giros.
Entonces, con esta situación que tienes, pues que te interesa cuanto antes poner el neumático duro, te interesa darle las menos vueltas posibles al medio, sabiendo que el medio era el neumático de salida, y a pesar de que hubo 6 vueltas en el safety car, todos mantuvieron el plan inicial y pararon de la 20-25 a la 32, como lo vamos a ver ahora. Sí, ahí lo Es lo podemos ver, que se puede ver. porque De lo la 1 a importante es ver esa ventana de paradas. claro, de la 1 a la 6 no existe, hablamos de la 6 a la 28, cuando empiezan a pasar 22 vueltas, bastante poco para el medio, y desde ahí llegar a pista y a casa con el duro. Problema de aquellos que intentaron salir con el duro, aquí no se podía adelantar, porque aquí no hay drag, y si no, que no tienes drag no te puedes quitar nada. Entonces ese es el problema de Fórmula 1, necesitas quitarte el drag para poder adelantar. Y todos aquellos que salieron con el duro, pues pasaron de la P de 11 hacia abajo. Hablamos de Colapinto, de Ocon, Bottas, Su, Lawson, todos aquellos que empezaron con el duro no sacó en rendimiento. Y por supuesto, nada de 2 paradas, ni de 3 paradas, ni nada. Una parada de empezar con el medio, acabar con el duro, y ya está grip al comienzo, gestión en la parte final de la carrera, bloqueo y posición, y a casa. Menos si te llamas Charles Leclerc y te quedas sin neumático, que no puedes bloquear a un tal Lando Norris. Hay que intentar sumar puntos donde se pueda. El siguiente punto estratégico son las paradas en boxes. Aquí lo que siempre mencionamos, lo importante no es ganar tiempo, sino es no perderlo. Para no perderlo, realizando el paso por el pit lane más el cambio de neumáticos en 22, 23 segundos, estaba bien. Lo que no está bien son los 27,6 segundos de Checo Pérez en la primera parada. Tenía el monoplaza dañado, por eso se tuvo que quitar el duro en la vuelta 20, que es cuando realizó esa parada. A ella se le torció completamente la carrera a Checo, también paradas lentas para Max Verstappen. Con los 20 segundos de penalización tendría una parada de 23,7 segundos, que es aceptable. Y también Lawson con el monoplaza dañado tras el toque con Franco Colapinto son las paradas lentas. Ahora, quien sí que destacó claramente fueron los McLaren y especialmente Piastri, con un cambio de neumáticos de 1,9 segundos tan solo y consiguiendo bajar de los 22 segundos en el paso por el pit lane. Una barbaridad. Y sí, 4 décimas. 4 décimas que son lo mismo que perder una frenada. O Pero es sea, una barbaridad. sí, sí, está claro. Es que en esencia, todo lo que nos supone eso, pues sí, hablamos de 1,9, hablamos de 0,4, hablamos de que mejora mucho el resto. ¿Y qué supone eso? Si en un sector has podido ganar o perder el doble de lo que haces en la parada en box como tal, es que ese es el problema. Se puede ganar ya muy poco, lo que sí que puedes hacer es perder la vida, como hace Verstappen, de estarte 20 segundos haciendo un mannequin challenge, todos parados, a ver si se hace el cambio de neumático, y entonces ya lo hacen. Pero eso es la razón. Ganar en boxes, muy complicado. Perder en boxes, muy fácil. Yo aquí te Sí. tengo una pregunta. ¿Qué premio se daba con el campeonato de pit stops? ¿Un reloj? No, lo entregaba DHL. O sea, algo de... Yo creo que es un trofeo que entrega DHL. Hay un trofeo, pero no había un reloj como regalo o algo así para el ganador, me sonaba. Eso es en la Rolex Daytona King 24. O sea, Vale, en vale. Daytona sí que Bueno, te pues llevas un reloj. el trofeo, claro, es que si es un reloj para todo el equipo, ¿quién se lo va a poner? Cada día uno. Hombre, pues sí, Pero claro, no digo yo que se lo llega. el trofeo claramente, sí, Christian Horner o Checo Pérez de despedida. El trofeo claramente ya es para Red Bull, con esos 484 puntos en el campeonato de pit stops, más de 130 puntos de ventaja para McLaren y quedan 4 carreras. Por lo tanto, va a ser imposible prácticamente que se lo arrebaten. Así que, objetivo cumplido, tenéis un mundial este año. Qué hijo puta la que acaba de liar. O sea, sí, sí, tal cual. El único mundial de constructores que va a ganar este año Red Bull es el de los boxes. Es Lleva el- muchos años ganándolo, ¿eh? hostia, hostia. O sea, no Tal se cual, cansa. tal Y cual, tal eso que cual. McLaren no se lo pone fácil. Haas se lo pone más facilito, pero joder, tal cual. Y hemos visto todos los detalles de la estrategia, los posibles adelantamientos, la salida, etcétera, etcétera, y eso nos lleva
a ver el gap, cómo se terminó de desarrollar la carrera que vemos a un Carlos Sainz que perdió la primera posición en la salida, apareció el safety car, la recuperó rápidamente frente a Max Verstappen y de ahí hasta el final el piloto madrileño lideró la carrera con puño de hierro, siendo el más consistente en la primera tanda, gestionando las distancias en la segunda. Charles Leclerc se consiguió colocar segundo antes de la mitad de la primera tanda, también mostró un gran ritmo con el neumático medio con el Ferrari, pero con el duro se lo acabó desgastando, atacando en exceso hasta ser superado un Lando Norris que con ese neumático el McLaren sí se comportó mejor que el Ferrari en la parte final de la carrera. Tras ellos fuera del podio los dos Mercedes en su duelo particular, terminando a 40 segundos de la cabeza, una barbaridad que uno de los equipos de cabeza estén tan lejos de la pelea por la victoria sin que ocurriera nada, no como en el caso de Max Verstappen que tuvo 20 segundos de penalización. No obstante, sin esos 20 segundos, Max tampoco estaba en la pelea por la victoria. Es que no tuvo el ritmo. O sea, no se puede ni acercar a Mercedes. ¿Qué vas a hacer? Y aquí sí, hay muchas cosas que se imagino que vamos a ver en detalle a partir de ahora, todo lo que ha pasado y que hemos una carrera rítmica de posición y de velocidad. Y cuando hablamos de Y con velocidad, doblados. sí, claro, también con doblados. Aquí era bastante sencillo, 70 vueltas son un gap importante hasta la P8, hasta la P10, porque al final Magnussen se dejó atrapar porque realmente estaba en aire, Hülkenberg estaba entre dos aguas, pues se dejó ir. No, Pues esto, la novena, sí. sí, sí, Hülkenberg. Hülkenberg fue el décimo. A ver, no jugó el noveno, el décimo No, fue el Gasly. décimo fue Gasly Eso y es, Hülkenberg el noveno, pero sí, Hülkenberg fue el último piloto doblado. eso. Pues esto fue la carrera a nivel general del Gran Premio de México. Ya sabéis lo que tenéis que hacer, apoyadnos, estamos por aquí.